Oiga, profe, hay problemas si solo me quedo para la foto. Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué se refiere? Que son ecuaciones diferenciales donde fácilmente distinguimos la variable dependiente de la variable independiente. Usualmente son de orden 1. La derivada es una sola, no hay que hacer una segunda o tercera derivación. Y precisamente el grado también, para ciertas características, el grado de la variable dependiente tiene que ser 1. Hemos visto hasta ahorita ¿cuántos métodos? Este es uno. Este es otro. Estamos viendo en este momento, me falta este otro método. Y por último, este es otro método. Esos métodos nos van a ayudar a simplificar una ecuación diferencial y encontrarla de una manera más sencilla su función solución. No olvidando que en cálculo integral existen unas fórmulas de integración directas, pero ¿qué pasa cuando una integral ya no se aplica ninguna fórmula de integración directa? Es cuando echábamos mano de los métodos de integración. Aquí es la misma situación. Estamos buscando precisamente encontrar la solución de una ecuación diferencial. Las separables usualmente son dos funciones. Puede ser de esta manera. Donde tenemos dos funciones, una en X y otra en H, donde fácilmente se pueden separar. Es lo que me está indicando que precisamente puedo dejar g de X acompañado al diferencial de X y este h de X acompañado al diferencial de Y. Por eso se llaman variables separables. En algunos casos hay una combinación de estas dos y tenemos que factorizar la ecuación diferencial en esta área para que me quede el g de X y el h de Y separados. Si ya tengo una multiplicación aquí, ya puedo separar tranquilamente. Pero si tengo una suma algebraica, se me complica el separarlos. Por eso tengo que hacer trucos de álgebra para poder factorizar. En las exactas y no exactas, recordemos que tienen una forma general. Y la forma general es una función m que tiene x y y multiplicada por el diferencial de x más una función n de x y y multiplicada por el de y igual a 0. Aquí lo único que tenemos que hacer es corroborar que si la derivada parcial de m de x con respecto a y es igual a la derivada parcial de m de y con respecto a x. ¿Por qué m de x y n de y? Porque m está acompañado por el diferencial de x, por eso le ponemos m de x, y n siempre está acompañado por el diferencial de y, por eso le ponemos n de y. Si se cumple esta característica en esta ecuación diferencial,
entonces ya podemos resolver por el método de exactas. Si no se cumple esta condición, si fuera diferente esta derivada, tenemos que encontrar el factor de integración en X o el factor de integración en Y. Recordando que hay una fórmula para cada uno de ellos y a la hora de aplicar la fórmula que involucran estas dos derivadas parciales y una de estas funciones, tiene que quedarme completamente en función de X o completamente en función de Y. Si me queda en función de X y Y, busco la manera de factorizar, simplificar y convertir en una unidad la variable X con la X o la Y con la Y. Pero si ya no se puede ni siquiera factorizando, entonces este método queda descartado y nos iríamos al método de las lineales. Entonces, si mi ecuación diferencial no es posible, no se puede separar tan fácilmente y resulta que no es exacta y no encuentro sus factores de integración, entonces intento resolverla como ecuación diferencial lineal. ¿Qué es esto? Recordando la forma de una ecuación diferencial lineal es de la siguiente manera. Tenemos que tener la derivada de primer orden más una función p de x que siempre tiene que acompañar a y o a la variable dependiente en su defecto, y esto es igual a una función q de x. Si q de x es 0, entonces esto es una ecuación diferencial lineal homogénea, porque q de x es igual a 0, aquí un 0. Y si q de x es diferente de 0, solamente tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea, donde q de x es diferente de 0. Sea un 1, un menos 1, un cuarto, un 5, 20x, coseno de x, no importa, ya sería una ecuación diferencial lineal no homogénea. Siempre que su ecuación diferencial es igual a 0, la consideramos homogénea. Y cuando es diferente de 0, la consideramos no homogénea. Técnicamente es una ecuación diferencial homogénea, pero si paso todo este elemento para acá, ya es no homogénea. O si paso un pequeño segmento de la ecuación diferencial para acá, ya sería no homogénea. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es resolver un problema de una ecuación diferencial lineal. Vamos a tener la siguiente ecuación diferencial. Tengo esta ecuación diferencial lineal, pero resulta que me dicen lo siguiente. Y de 1 es igual a 10. ¿Qué significa esto? ¿Qué pueden entender por esto, jóvenes? Pues que llévale 10. Mándeme. Porque
¿Es y de 1 o y por 1? Y de 1 igual a 10. ¿Esto qué son? ¿Qué significa eso? Que tengo condiciones iniciales. ¿Y eso qué me quiere dar a entender? El hecho de tener condiciones iniciales. El hecho de presentar condiciones iniciales me indica que tengo que encontrar una solución particular de esa ecuación diferencial. Y recuerden, al resolver esa ecuación diferencial, encontramos una función solución. Y usualmente encontramos la función solución que es, en términos generales, más c. Pero en el momento que nos ponen este dato de condiciones iniciales, esa c se va a transformar en un número distinto. Puede ser 0, -1, 50, un cuarto, no importa. Pero con esto ya estamos obligados a encontrar la solución particular. Ok. Entonces, tengo esta ecuación diferencial. Mi objetivo es resolverla. ¿Cómo le puedo hacer? Para separación de variables, tengo que dejar el dy y el dx completamente solos de un lado de la igualdad. Pero antes de dejar solo el dy y el dx, tengo que mover esta suma o resta. Y si esta la muevo para acá, me va a quedar logaritmo natural de x menos y. ¿Estamos de acuerdo? Y de este lado me quedaría dy en dx multiplicado por x más 1. En el momento que yo mando este diferencial a este lado de la igualdad, ya va a ser muy complicado mover esta y a este lado. Ya no se van a poder separar. Por esa razón, en este momento ya yo descarto separación de variables. El primer método queda automáticamente descartado por el hecho de tener una suma o resta de la variable dependiente y la variable independiente. Porque en este momento el diferencial se va para acá y me afecta la y y el logaritmo natural de x. Se pondría muy complicado el despeje matemático. Por ende, separación de variables no lo uso. Pudiera pasar la y para acá, como lo estaba comentando. ¿Y qué otra cosa pudiera ser? Pues algo muy interesante. Intentaría convertirla, esta ecuación diferencial, a exacta. ¿Qué significa? Que tendría 1 más x por dy en dx igual al logaritmo natural de x menos y. Y ahora sí separo este dx que estaba dividiendo, lo paso para acá multiplicando. Y por último, si quiero darle la forma final, este elemento lo paso a este lado de la igualdad y me quedaría 0 igual al logaritmo natural de x menos y dx menos 1 más x por dy. Ahora sí, ya tiene forma de una ecuación diferencial exacta. Tendría que derivar este segmento con respecto a y. Tengo que derivar este elemento con respecto a x. ¿Qué significa? Rápidamente, derivada parcial, esto es m porque acompaña el diferencial de x, de logaritmo natural de x menos y con respecto al diferencial de y. Yo sé que la primera derivada de esto es 0 porque y es mi variable dependiente. Esto sería una constante.
Y la derivada parcial de y con respecto a ella misma sería 1, pero como esto es negativo sería menos 1. Y eso tiene que ser igual a esto. 1 por 1 menos 1 por 1 me va a dar menos 1. Y menos por más, menos x. Derivada parcial de menos 1 menos x con respecto a x. La derivada parcial de menos 1 es 0. La derivada parcial de menos x es menos 1. De esta manera es una ecuación diferencial exacta y ya la puedo resolver. Tengo que utilizar la fórmula correspondiente. Pero alguien dice, me va a cansar mucho, no me quiero complicar. ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a llevar a la forma de una ecuación diferencial lineal, para resolverla como una ecuación diferencial lineal. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? La forma general de una ecuación diferencial lineal siempre es dy en dx más p de x por y igual a q de x. ¿Y qué tengo aquí? Eliud. ¿Qué tengo ahí? Jóvenes. PXY. No. ¿Solamente Aquí. el x más 1? ¿Sí? ¿Y cómo debe de estar el diferencial? ¿Completamente qué? ¿Esto debe de estar aquí? Según la forma general. No. Entonces tengo que moverlo de ahí. ¿Cómo le hago? Divido toda la ecuación diferencial. ¿Sale? Como este y este son iguales, se convierten en la unidad. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar precisamente ¿estamos de acuerdo? Ahora sí. Esto. ¿Se parece a esto? ¿Sí o no? Sí. Recuerden, lo que acompaña a y es el p de x. Así fuera esto menos y, ¿cuánto valdría mi p de x? Si tuviera yo aquí dy en dx menos y, ¿cuánto valdría mi p de x? ¿1 sobre x más 1? Aquí sí. Estás en lo correcto. Si tú tienes esta ecuación diferencial, ¿cuánto vale tu p de x? 1. ¿Con signo? Bueno, negativo. Exacto. Gracias. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Que sepan identificar que lo que acompaña a y es p de x. Así sea menos y o así sea en este caso 1 entre x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que observen en este tipo de método. Ok.
como ya encontré mi P de X, ya puedo encontrar mi factor de integración. ¿Y cómo encuentro mi factor de integración? Mu de X es igual a Euler integral de P de X por dx. ¿Y cuánto vale P de X? 1 entre X más 1. ¿Cómo resuelvo esta integral? Esta integral es lo mismo que ustedes tengan integral de dx entre x más 1. ¿Cuánto vale esa integral? Manuel García, ¿cuál es el valor de esta integración? Está completa mi integral. ¿Cuánto vale la derivada de x más 1? 1. O de x. ¿Y qué tengo aquí arriba? De X. 1. ¿Se cumple esto? Sí, Entonces, mu de x, ¿a qué equivale? Mi factor de integración es igual a Euler a la logaritmo natural de x más 1. ¿Y qué pasa con estos dos? Por lo tanto, mu de x es igual a x más 1. Ese es mi factor de integración. Y se preguntarán, ¿por qué encuentro el factor de integración? Porque el factor de integración me va a afectar toda mi ecuación diferencial. ¿De qué manera? De la siguiente. Este método me dice que ya cuando encontré mi factor de integración, tengo que multiplicarlo por toda mi ecuación diferencial. Esta es mi ecuación diferencial. Ya tengo mi factor de integración. Este factor de integración se multiplica por este lado de la ecuación diferencial, que sería x más 1, y por ende también por este lado de la ecuación diferencial. ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que al multiplicar la ecuación diferencial por mi factor de integración, esto se transforma en una equivalencia. Y esa equivalencia me dice que toda esta multiplicación, que ya no la voy a hacer, va a ser igual a x más 1 multiplicado por y todo esto en su primera derivada. Y esto es igual. ¿Este y este son iguales? ¿Sí o no? Sí. sí, Entonces me va a quedar logaritmo natural de x. ¿Y cómo puedo eliminar yo precisamente una derivada? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, Integrar. efectivamente, integro
este lado de la ecuación diferencial e integro este lado de la ecuación diferencial. Al hacer yo esto, garantizo que este y este van a desaparecer y solamente me va a quedar x más 1 por y. La integral del logaritmo natural de x, ¿a qué equivale, jóvenes? Es una fórmula directa. Ya apliqué la integral de este lado. ¿Y a qué equivale la integral del logaritmo natural de x? Brenda. ¿A qué equivale? La estoy buscando. Y por último, la solución general es igual todo esto dividido entre x más 1. Y esta es la solución general de mi ecuación diferencial. Pero yo no estoy buscando la solución general. Yo necesito la condición particular, la solución particular con estas condiciones iniciales. Profe,